Hola, muy buenas a todos. En el video de hoy te voy a hacer un resumen de las principales novedades de WhatsApp para que sepas si estás o no actualizado con las nuevas funciones que trae WhatsApp. Sin más preámbulo, comencemos. La primera función bastante increíble que tú probablemente no conocías es la función de poder editar mensajes que ya hayas enviado a un chat de WhatsApp, y es muy sencillo de usarlo. Por ejemplo, tú estás en cualquier chat de WhatsApp, envías un mensaje de la misma manera que lo haces. Imagínate que aquí vamos a poner hola buenos días y nos equivocamos al escribir y lo enviamos hola buenos días. Le damos en enviar y de repente nos damos cuenta que nos equivocamos a la hora de escribir. Bueno, pues ahora ya vas a poder modificarlo y es muy sencillo. Simplemente mantenemos pulsado por unos segundos el mensaje para seleccionarlo, y en la parte superior de la pantalla del menú te aparecerá varias opciones y vamos a tocar en el icono de los 3 puntos y en aquí se nos abrirá un menú, la opción para poder ya editarlo, así que le damos en editar y con este, amigos, ya podemos corregir el mensaje y escribir correctamente esta palabra que es días. Una vez corregido el mensaje, le damos nuevamente en enviar y así ya editamos el mensaje. Solo que en aquí debes tener 3 cosas muy importantes. Primero, fíjate que el mensaje queda marcado como editado para que tus amigos sepan que hiciste algún cambio. Segundo, no se guarda el historial de cambios, es decir, no se puede saber qué decía antes en este mensaje. Y tercero, y lo más importante, solo tendrás 15 minutos desde que enviaste el mensaje y corregirlo. Pero una vez que ya pasen los 15 minutos, ya no podrás corregirlos. La segunda y nueva función, que es bastante genial, es la de poder hacer los videos mensajes. Con esta nueva función tendremos ya una forma de comunicarnos, la cual vamos a poder grabar y compartir los videos cortos a través de cualquier chat. ¿Cómo funciona esto? Simplemente debemos tocar sobre el icono del micrófono dentro de un chat, y cuando este cambia a uno de videocámara, pues simplemente debemos tocar en ahí para poder empezar a grabar los videos mensajes. Y algo muy particular es que queda dentro de una forma un círculo. Estéticamente se ve muy bien. Y esta función es igual como cuando enviamos un mensaje de voz, lo cual pulsamos deslizando hacia arriba y va a quedar en modo manos libres, cosa que es mucho más cómodo enviar estos video mensajes. Y hay que tener en cuenta que el tiempo máximo para poder hacer estos videos mensajes solo son de 60 segundos, es decir, prácticamente un minuto. Y lo mejor es que tendrá el sistema de seguridad descifrado de extremo a extremo, o sea que no vamos a tener ningún problema de seguridad enviando este tipo de contenido. Y esta función de video mensajes, WhatsApp ya lo ha hecho oficial. O sea que ya todo el mundo va a tener esta nueva función de los video mensajes. Y así para poder interactuar más en los chats. Y pues podamos enviar esos videos mensajes cortos de un minuto, pero que podamos vernos. Y es bastante increíble esta función de los mensajes de video instantáneo. La tercera y nueva función, que es bastante interesante en WhatsApp, es bloquear llamadas de desconocidos. Y esta función podemos encontrar dentro del menú de privacidad. Así que para eso le damos en la opción de los 3 puntos, ahí donde estoy señalando. Luego le damos en la opción de los ajustes. Y aquí nos vamos en donde dice privacidad. Y una vez que estemos aquí, nos vamos a la parte de abajo. Deslizamos y ubicamos una opción que dice llamadas. Vamos a tocar en ahí. Y estando en aquí, tenemos la posibilidad de poder filtrar, bloquear las llamadas de números desconocidos. Es decir, de gente que no tengas guardada en tu agenda. Las llamadas seguirán llegando a tu WhatsApp y las verás en la pestaña de llamadas, el numerito, y podrás ver que alguien te ha llamado, solo que cuando te llamen tu móvil no sonará, no te mostrará notificación, ni te interrumpirán en tu trabajo, tu descanso o lo que sea. Y cuando te llaman números desconocidos, de entrada se bloquea. Y esta función es bastante genial para evitar spams, llamadas de intento de estafa y etcétera. Y te recomiendo que actives esta función simplemente tocando este botón. La cuarta y nueva función, que es muy interesante en WhatsApp y que a mí me gusta mucho, es la función de revisión de privacidad. Y esta opción podemos encontrar también en el menú de privacidad. Y para eso regresamos hacia atrás y aquí deslizamos hacia arriba. Y fíjate que en privacidad, en la parte de arriba, tenemos una opción nueva que se llama revisión de privacidad. Y vamos a tocar en iniciar revisión, que es este de aquí arriba, para ir revisando todas las opciones de privacidad y de seguridad de nuestro WhatsApp. Y así asegurarnos que lo tenemos todo perfectamente configurado y que controlamos al detalle quién puede ver nuestros datos de nuestro perfil. Por ejemplo, puedes revisar quién te puede contactar en grupos, en llamadas, de contactos bloqueados y etcétera. En aquí también puedes controlar tu información personal al detalle,
quién puede ver tu foto de perfil, tu hora de última vez, si estás en línea, confirmaciones de lectura y etcétera. Y así vas con todo, categoría por categoría, revisando todas las configuraciones y asegurándote que tienes toda la privacidad en tu WhatsApp y lo puedes usar de una forma más privada y más segura. La quinta y nueva función, que es bastante increíble, que tú probablemente no conocías en WhatsApp, y es que ahora los usuarios podrán programar las llamadas en un grupo. Simplemente tocando en el botón de la llamada podrán verificar si la función ya la tienen habilitada en su WhatsApp, y los usuarios del grupo podrán elegir el tema de la llamada junto con la fecha de la llamada programada, y además también los usuarios podrán seleccionar el tipo de llamada de grupo, ya sea de video o de voz, y después de programar la llamada grupal se agregará automáticamente un evento al chat grupal y se le notificará a quien decida unirse a la llamada 15 minutos antes de que comience la llamada en grupo en WhatsApp. La sexta y nueva función, que es bastante interesante en tu WhatsApp, es que ahora el administrador del grupo podrá ver los mensajes reportados por los integrantes de un grupo y podrá eliminar dicho mensaje, así como tomar otras medidas. En sí, esta función es muy genial porque va a permitir mantener un ambiente más respetuoso y más seguro dentro de las conversaciones, y es bastante interesante y muy genial porque ya prácticamente el administrador del grupo va a entrar a moderar y pues obviamente va a decidir a la persona que reporte este mensaje, lo elimina o simplemente retira a esa persona del grupo para que sea mucho más sano el ambiente en estos grupos. Y es bastante increíble esta función, el editor de grupo para administradores. La séptima y nueva función, que es bastante interesante en tu WhatsApp, es que ahora en WhatsApp vas a poder enviar fotos sin perder su calidad, y con esta nueva función habrá la posibilidad de enviar fotos a tamaño original. Y sabes, cuando envías fotos por WhatsApp normalmente se reducen, pierden su calidad, eso sí, ocupan menos espacio y se envían más rápido, que es lo que le interesa a WhatsApp. Pero tú quieres que la foto no pierda su calidad, esto ahora es posible, se puede conseguir de una forma muy sencilla. Y como pueden ver, aquí estoy en un chat de WhatsApp. Le damos en el botón del clip para acceder al menú de enviar imágenes de nuestra galería. Y dentro de ahí voy a elegir una foto, lo que he tomado con mi teléfono. Y fíjate, la diferencia en la parte de arriba, hay varios iconos. Y hay uno que dice HD, es este icono que da acceso a este menú. Y aquí tienes que elegir si quieres enviar en calidad estándar o a calidad HD, que es la original de la foto. Y como ves, tiene mucho más resolución. Y le damos en OK. Aquí ya se estableció en calidad HD y le damos en enviar. Y fíjate que en la foto tenemos una marquita ahí debajo a la izquierda para indicar que es en calidad HD. Y como pueden ver, es bastante increíble esta función de enviar fotos en calidad total, y que a mí me parece una gran idea por parte de WhatsApp y una buena forma de mantener la calidad de las imágenes que compartes por WhatsApp. Y bueno amigos, gracias por ver este video y por tu apoyo a mi canal, y nos vemos, chau, hasta la próxima.